Pues ya somos 15. ¿Cómo están todos? Buenos días. Los demás, ¿qué onda? Órale, muy bien. Pues por acá todo bien, por el momento. Pero sí he notado que tenemos, todos los que estábamos trabajando en la administración de la facultad, tenemos como el triple de chamba. Entonces, a duras penas me da tiempo de preparar las clases y demás. Este, pero bien, es como que hay que organizarse de otra manera. Eso sí. ¿A ustedes no les ha costado trabajo levantarse? ¿O no tienen el horario movido? Hay muchos de ustedes, por lo que vi, que tienen el horario totalmente desplazado, así se duermen a las 4 de la mañana y se despiertan a mediodía, ¿no? Este, Espero que no les esté Sí, yo antes pasando. sí. Sí, es terrible eso, ¿no? Porque entonces uno empieza a tener el ritmo circadiano completamente alterado, entonces uno acaba estando de mal humor todo el día, este, y, y esos desequilibrios generan también desequilibrios de neurotransmisores en el cerebro, y entonces uno empieza a tender a este, la depresión y la ansiedad y cosas así. Entonces no es chido despertarse, digo, no dormir a las horas correctas, ¿no? Lo que hay que hacer es cuestión de disciplina, así de, está bien, ya hoy me dormí a las 4, igual me vale gorro, voy a poner mi despertador a las 8, punto. A las 8 me despierto, me mantengo despierto lo más que pueda. Si no puedo más, me tomo una siesta de 20 minutos y le digo a alguien que me despierte a patadas si es necesario, ¿no? Y me duermo a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, para asegurarme de tener el ritmo razonable de luz, oscuridad y sueño, vigilia, ¿no? Es como lo que hay que hacer. Ándale, sí, muy bien, Felipe. Así que bueno, la disciplina como que es la clave para mantenerse más o menos razonable en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, también en la medida de lo posible hacer ejercicio. Empecé antier, no, antes de antier. No, bueno, empecé el fin de semana, hice ejercicio 2 veces, luego ya no me dio tiempo y luego ya no me volvió a dar tiempo, entonces hoy tengo que ver cómo le hago, pero tengo que hacer ejercicio. Ejercicios aeróbicos, porque eso pues, favorece que esté bien oxigenado todo y todo esté perfecto, digamos, en términos de niveles de un chingo de cosas, ¿no? Y entonces además uno duerme bien también. Este, pues bueno, si pueden hacer ejercicio aeróbico, estaría chido. Si quieren luego les mando mi rutina, está, está ruda, está en YouTube. Y antes yo aguantaba esa, ¿no? Ahorita no, ahorita no. Es una rutina es de 20 minutos nada más, súper intensa. Y ahorita no aguanto más que 10, ¿no? Los últimos 10, porque, híjole. Pero bueno, por algo se empieza. Pues cámara, vamos a comenzar. La clase de hoy es un tema nuevo. Terminamos con hashes la clase pasada. Entonces, el tema siguiente es criptografía y llave pública, ¿no? Que es como otro paradigma completamente diferente de la criptografía. Hasta el momento habíamos hablado de funciones criptográficas simétricas, ¿no? Tanto en ambos extremos de la comunicación se utiliza la misma clave para cifrar y para descifrar. Ahorita vamos a tener que cambiar eso, ¿no? ¿Todos ven la presentación? El tema de hoy es funciones de un solo sentido, es funciones unidireccionales, a veces también le dicen. Realmente es como una traducción literal de one-way functions, ¿no? Que es el término que se utiliza en inglés. El problema central, bueno, uno de los problemas centrales de la criptografía a lo largo de la historia, ¿no? Ha sido el de distribuir la clave, lograr que tanto el emisor como el receptor tengan la misma clave. Estamos pensando siempre en sistemas simétricos, digamos, a lo largo del tiempo hemos estado usando siempre sistemas simétricos, ¿no? De tal forma que se puedan poner de acuerdo en la clave, pero por supuesto no pueden usar el canal, porque el canal está permanentemente intervenido por el enemigo. Entonces está feo porque yo tengo un sistema criptográfico y tengo que salirme del sistema criptográfico para ponerme de acuerdo en la clave que utilizo en el sistema criptográfico, ¿no?
porque la naturaleza del canal del sistema criptográfico es tal que no puedo utilizarlo para intercambiar la clave, porque está intervenido. Y si intercambio la clave de un sistema asimétrico así como va, pues el enemigo la va a conocer, ¿no? Entonces no puedo usar el canal. Y entonces tengo que salirme del sistema. Entonces nos ponemos de acuerdo, nos vemos en un cafecito y intercambiamos la clave, no sé, ¿no? Pero no puede ser así. Entonces, ese es un problema, habría que resolverlo, digamos, ¿no? Habría que ver qué alternativas tenemos. La clave es esa, es repartir la llave utilizando un canal inseguro o se les ocurre cómo replantear el problema a ustedes. Si ese es el problema o es otro, realmente. ¿Cómo lo ven ustedes? No estoy viendo el chat, igual y alguien contesta por ahí. No. ¿Ni idea? Bueno, vamos a... Voy a ayudarles un poquito, ¿no? Esto es lo que queremos realmente, ¿no? O sea, realmente no me interesa intercambiar una clave. En estricto sentido, yo soy A, él es B, queremos intercambiar mensajes y que el enemigo, C, no se entere de lo que estamos diciendo, ¿no? Y yo necesito tener una manera de o decirnos una clave entre los dos para usar un sistema simétrico o no, ¿no? No usar una clave. Es decir, no usar... el chiste es que el otro no pueda leer las cosas, ¿no? A lo mejor entonces no necesitamos ni siquiera intercambiarnos una clave, no necesitamos ni siquiera conocer la misma clave. Bastaría con que yo, de alguna manera, pueda enviarle mensajes cifrados a mi interlocutor y solo mi interlocutor pudiera leerlos. Ese es el chiste realmente, ¿no? No es que intercambiar una clave y tener una clave de un sistema simétrico, los dos, garantiza justamente eso, ¿no? Eso es lo que logra tener un sistema simétrico y que compartamos una clave A y B. Lo que logra es que yo pueda decirle cosas a B, ¿no? Sin que nadie más se entere, porque solo B tiene la manera de descifrar esas cosas que yo estoy diciendo. Pero bueno, si nos replanteamos el problema y nos olvidamos de que hay claves, etcétera, ¿no? El chiste es que yo pueda decirle cosas a B y que solo B pueda leerlas. De hecho, podríamos tener entonces las cosas establecidas de tal forma que a lo mejor cualquiera puede enviarle cosas cifradas a B y solamente B pueda leerlas. Es decir, solo él tiene una parte de la información que necesita para leer esas cosas, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué se les ocurre para resolver el problema? Ese es realmente el problema, ¿no? Ya no piensen en intercambiar una clave. ¿Cómo le hacemos para resolver ese problema? Necesito poder mandarle mensajes cifrados a alguien y que solo ese alguien pueda leerlos. Si alguien más los cacha, no tiene los elementos para poder leerlos. ¿No? Él tiene una contraseña. En efecto, sí, ¿no? El interlocutor con quien estoy hablando tiene una contraseña y nadie más la conoce, ¿no? Porque si no, ese alguien más podría leer los mensajes. Entonces él tiene un elemento que nadie tiene. Ese elemento que nadie tiene le permite deshacer las cosas que yo estoy haciendo al cifrar, ¿no? Y que, por cierto, entonces a lo mejor cualquiera podría hacer, pero solo él puede deshacerlas. Eso es lo chido aquí, ¿no? Imagínense esta solución. Esta es una posible solución, entonces, ¿no? Por supuesto, la solución, una posible solución es intercambiando la clave de alguna manera, ¿no? Usando el canal, cosa que no hemos resuelto. Pero esta es una, ¿no? Que haya dos claves, güey. Una para decirle mensajes cifrados a B, ¿no?
y otra para descifrar. Son dos claves diferentes. Cualquiera conoce la que permite enviarle mensajes cifrados a B, ¿no? Pero solo B conoce esa que deshace lo que la llave para cifrar hizo, ¿no? Solo B conoce la llave para descifrar. Y entonces si alguien más atrapa unos mensajes cifrados, pues lo único que va a ver es el mensaje cifrado y punto, ¿no? Y también, a lo mejor también conoce la clave para cifrarlos. Eso no le dice información suficiente, ¿no? Para poder descifrar los mensajes. Ese es el chiste. Entonces, bueno, tenemos en este esquema de solución, dado un usuario X, tenemos una clave E para cifrar mensajes dirigidos a X, que todo el mundo puede conocer, de hecho, ¿no? Y tenemos una llave D para descifrar los mensajes que van dirigidos a X, y solo X conoce esa llave D, ¿no? Aún conociendo E y el algoritmo descifrado, nadie tiene lo necesario para poder descifrar en un tiempo razonable, digamos, ¿no? Ese es el chiste, esa es una solución y esa es la que nos interesa abordar, de hecho. Es equivalente, por supuesto, a tener un intercambio de clave utilizando el canal, ¿no? Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Sería como la clave privada de la llave. Ajá, en efecto, sí. De hecho, es eso, en efecto, Ángela, sí. Estoy hablando justamente de los fundamentos de eso que pusiste. La criptografía de llave pública, donde hay pares de llaves, una pública y una privada. La pública sirve para enviar mensajes cifrados a un destinatario, y la privada, que solo el destinatario tiene, sirve para deshacer lo que la pública puede hacer al cifrar los mensajes, en efecto, ¿no? En efecto, ese es el chiste. Sí, hacia allá vamos. Muy bien. Pensemos en funciones, ¿no? Si lo pensamos como la aplicación de una función, lo que estoy diciendo es que hay una función f que recibe una clave de cifrado E, un mensaje M y entrega un mensaje cifrado al que voy a llamarle S, digamos, ¿no? Pero solo el destinatario puede deshacer, decía yo, lo que esa función f hizo. Así que solo él puede calcular la inversa, ¿no? Esa que puse ahí, f a la menos 1 de EM, que por cierto resulta ser, por supuesto, la descifrada, ¿no? Y la descifrada, la función para descifrar es f con d y s, ¿no? Solo él puede hacer eso fácilmente. Es sencillo calcular una función, pero es difícil calcular la inversa. Eso es a lo que estoy tratando de llegar, ¿no? Está muy chistoso porque me estás diciendo que es fácil aplicar una función para un lado, pero para el otro no. Es como esto, ¿no? Funciones de un solo sentido. Esta es una de esas cosas que me gustan mucho en la criptografía en particular, en la computación en general, porque es un concepto puramente computacional. Cuando la computación se empieza a separar de las matemáticas, ¿no? Que son nuestro origen, el origen de la computación, digamos, ¿no? Cuando se empiezan a separar es por estos conceptos justamente, ¿no? Porque en matemáticas normalmente, digamos, o en matemáticas hasta hace algún tiempo no se consideraban los costos de las cosas. Y en la computación ese es justamente lo que más nos importa siempre, ¿no? El costo de las cosas. Cuando empezamos los seres humanos a pensar en el costo de hacer cosas en matemáticas fue cuando surgió la computación, pues, ¿no? Esencialmente eso es lo que estoy diciendo. Entonces este es un concepto puramente computacional. En matemáticas una función es invertible o no, punto, ¿no? No te abocas, digamos, al problema de qué tan difícil es hacerla para un lado o para el otro. En computación sí nos importa, ¿no? Aquí estoy hablando justamente de una función que en efecto es invertible, ¿no? Punto, en términos matemáticos. En términos computacionales, pero es que es difícil llevarla para un lado y es fácil aplicarla para el otro, ¿no? Ese es el chiste. Es fácil calcular la función en un sentido, pero es difícil hacerlo en sentido contrario. Es como esto, ¿no? Si le preguntan a mi esposa, pues es difícil armar un rompecabezas, ¿no? Y es profesional haciendo eso. De esos Ravensburger de pinche 1000 piezas, de uno de esos, ¿no? Es difícil armarlo, uno tarda semanas armando uno de esos, ¿no? Y es fácil desarmarlo. Si lo dejamos sobre la mesa del comedor y se suben los gatos, lo van a tirar y lo van a hacer calabaza, ¿no?
Pues bueno, ese es un ejemplo de función de un solo sentido, ¿no? Es fácil hacerlo para un lado y es difícil hacerlo para el otro. De hecho, podríamos pensar en usar algo como esto ya así como está, ese ejemplo, ese símil, podríamos pensar en usarlo así tal y como está para propósitos criptográficos, ¿no? Imagínense que le envían un mensaje secreto a alguien escrito en la parte trasera de un rompecabezas, de esos Ravensburger, pinche mil piezas, ¿no? Si captura el espía el rompecabezas, se va a tardar un chorro de tiempo en armarlo para poder conocer el mensaje. Mm. Lo malo es que también el destinatario. Necesitaríamos algo más, ¿no? Necesitaríamos algo que le permita al destinatario hacerlo rápido. Sí, sí, qué tal que ponemos, por ejemplo, numeramos las piezas en un cierto orden y pues, el orden se lo hacemos conocer de alguna manera al destinatario, de tal forma que cuando recibe el rompecabezas se lo puede armar en friega. En un par de horas ya tiene la solución, ¿no? Y entonces ya puede conocer el mensaje secreto. Algo como esto, ¿no? Esto es un tipo especial, digamos, de funciones de un solo sentido. Se llaman funciones de puerta de trampa. El chiste es que si tú conoces un elemento adicional de la función, entonces es fácil llevarla en ambos sentidos. Es fácil aplicarla y también es fácil deshacer lo que la función hizo. Es fácil invertirla, pues, ¿no? Si conoces ese elemento adicional y si no lo conoces, no puedes, ¿no? Ese es el chiste aquí. Eh, como el símil, la puerta de trampa que puse ahí es justamente lo que quiero ilustrar con la fotografía, ¿no? Este, es como cuando en una película de estas de misterio sabes que si mueves el quinto tomo de la enciclopedia británica del librero se abre una puerta secreta que te lleva a un lugar, ¿no? Tú conoces algo que te permite acceder a un secreto que de otra manera no podrías. Si no lo conoces, no puedes, ¿no? Ese es el chiste. Bien, entonces a eso es a lo que queremos llegar, a funciones de puerta de trampa. Y como decía yo, es un concepto puramente computacional. En matemática las funciones son invertibles o no. Los conceptos de one-way function y trapdoor function son puramente computacionales porque se basan en el costo que tiene aplicar esas funciones, ¿no? Se refiere justamente a la dificultad de calcular algo, a la complejidad en términos computacionales, ¿no? El orden de el algoritmo que necesito, ¿no? Y si el intruso conoce ese patrón de armado, ya valió. Ajá, en efecto, sí. Si el intruso conoce ese patrón de armado, ya valió también, en efecto. Si conoce el patrón de armado, él puede deshacer, ¿no? O armar el rompecabezas rápidamente y conocer el secreto. Ese es el chiste, es que eso no ocurre, ¿no? Pero por cierto, que en ese símil de rompecabezas regresamos a la criptografía simétrica, ¿no? Porque tenemos que decirle un secreto al otro güey del patrón, pues ya es como intercambiar una clave, ¿no? Entonces, hasta ahí se queda el ejemplo, ya no sirve para más, ¿no? Este, bueno, entonces, en efecto es un concepto puramente computacional, el de funciones de un solo sentido y de puerta de trampa, ¿no? Y es como esto, ¿no? Conocen, ¿han visto ustedes el catálogo de Sherwin Williams o el catálogo de cómics de pinturas en algún momento? Es una cosa así, ¿no? Y entonces cuando uno dice, pues voy a escoger el color de pintura para los muros de mi casa, uno ve y dice, chale, no sé si decidirme por rosa 03, rosa 04, rosa 05, porque pues son, pues no manches, qué diferencia hay entre ellos, ¿no? O sea, si los ve uno, si no ve uno juntos los colores, pues parecen el mismo. O por ejemplo ¿no? Amarillo 05 y amarillo 06, chale. O sea, si los ve uno separados, uno dice, no, pues son el mismo, ¿no? O estos de acá, blanco 03, ay, mira, hay distintos tonos de blanco, qué estupidez. Bueno, sí. Salmón 2 y salmón 3, chale, ¿no? Eso está chido, lo voy a usar como símil ahora, otra vez. Para todo mundo es sencillo, digamos, ¿no?
tomar los colores básicos, rojo, azul, amarillo, blanco y negro, ¿no? Los colores básicos de la pintura, y definir una proporción exacta de cada uno de ellos, ¿no? 3 mililitros de rojo, 2 mililitros de azul, 5 mililitros de amarillo, un 0.5 mililitros de negro, ¿no? Y con eso te sale un color, punto, ¿no? Está sencillo, digamos, definir eso. Pero si a ti te dan un cuadrito del catálogo de cómics, ¿no? Y te dicen, a ver, dime la proporción que necesito de cada uno de los colores básicos para generar esto, tú dices, no manches, ¿no? ¿Cómo crees? No voy a poder hacer eso. Esa va a ser nuestra función de un solo sentido, ¿no? Es una función que es fácil de hacer para un lado, es fácil definir proporciones de colores y generar a partir de esos un color del catálogo de cómics, ¿no? Pero está difícil que si te dan un color del catálogo de cómics tú puedas saber cuáles son las proporciones de los colores básicos que necesitas para generarlo exactamente, ¿no? Está cañón, ese es un problema de un solo sentido, digamos. Entonces va a ser mi función de un solo sentido. Ahora permítanme, voy a dejar de compartir esto para compartir esto otro. Oye. ¿Lo ven? Ay, no, todavía no. Ahora sí lo ven, ¿no? Eh, ahí está. ¿Ya lo vieron? Sí. Ok, ok. Es un pequeño videito que hice para ilustrar justamente lo que quiero, ¿no? Imagínense que tienen a dos entidades, ¿no? No sé, A y B, o Pedro y Juanita, no sé, quien quiera, ¿no? Y ambos se ponen de acuerdo en un color del catálogo de cómics, agarran el catálogo de cómics y dicen, "Ah, yo quiero no sé, color mango petacón, ¿no? No sé, alguna cosa así. Se ponen de acuerdo en el color y toman un recipiente y, bueno, se acuerdan, o acuerdan, mejor dicho, tomar 1 litro de ese color, ¿no? Bien. Eligen un color base y cada uno de ellos toma 1 litro de ese color, ¿no? Cámara, luego, cada uno elige su propio color del catálogo de cómics. O sea, al chavo le gusta más el verde 25 y a la chica le gusta más el azul 44, ¿no? Entonces cada uno de ellos elige su color y añade a la botella 1 litro de ese color específicamente, ¿no? Ahora tienen cada uno de ellos una mezcla con el color básico que acordaron al principio, más 1 litro de un color que ellos escogieron y nadie más conoce, ¿no? Y ya tienen mezcladas, entonces tienen 2 litros de esa mezcla. A partir de este momento, se intercambian las botellas. Si alguien ve pasar la botella, está cañón, acordamos que estaba cañón que viendo el color que estamos viendo pasar, ¿no? Podamos determinar cuál es la proporción de los colores básicos que lo generan, ¿no? Igual el otro color, van a pasar ambos y cuando los veamos no vamos a saber cómo carajos generarlo, ¿no? Ese es el chiste aquí. Cada uno de ellos recibe la botella del otro, ¿no? Pero cada quien ahora puede añadirle a esa botella su propio color, el que escogieron, ¿no? Entonces al final acaban teniendo 3 litros, los dos, 3 litros de exactamente el mismo color, ¿no? Y si alguien vio pasar las cosas que estaban circulando, las botellas con solo 2 litros, pues, ¿no? No vas a saber cómo hacerle. También puede ser que conozcan, de hecho, el litro inicial, el color inicial de la mezcla, ¿no? El color básico que escogieron ambos. De todas maneras, no vas a saber cómo, ¿no? Y creo que ya no dijo nada, ya no digo nada más. Sí, es todo. ¿Quedó claro el ejemplito? ¿Alguna pregunta hasta ahorita?
Ya están viendo otra vez la presentación, ¿verdad? ¿Por qué el intercambio? Porque necesitamos, aquí en este caso lo que queríamos hacer era que las dos entidades que estaban intercambiando mensajes llegaran a ponerse de acuerdo en algo, en un secreto, ¿no? De tal forma que ambos compartieran ese secreto y nadie más pudiera saberlo. Es un poco utilizar una función de un solo sentido, y fíjense lo que estamos resolviendo, ¿no? Utilizar una función de un solo sentido, que es la del despintar la pintura, ¿no? O determinar la mezcla de la pintura, utilizar una función de un solo sentido para lograr algo que es el problema fundamental, o uno de los problemas fundamentales de la criptografía, que es intercambiar la llave, ¿no? Fíjense lo que llegamos con esto. Eso está chido, porque acabaron intercambiándose las cosas de tal forma que ambos al final conocen un secreto que solo ellos conocen. Intercambiaron cosas de tal forma que se pusieron de acuerdo en algo que nadie más puede conocer, porque nadie puede, en principio, conocer la proporción de colores que formó ese color de pintura en particular, de colores básicos, ¿no? Es como el envío de mensajes, sí, pero realmente ese envío de mensajes para intercambiar los datos, ¿no? Solo nos sirvió, de hecho, para ponernos de acuerdo, para poner de acuerdo a las dos partes en un secreto compartido que nadie más conoce. Por cierto, ese era nuestro problema en el intercambio de llave, ¿no? Poner de acuerdo dos entidades en una llave para utilizar un sistema simétrico. El problema era que pues, si usaba el canal, como estaba intervenido, todo el mundo se iba a enterar de la llave del sistema simétrico. Pero si recurro a este esquema, realmente estoy poniendo de acuerdo a A y a B en una clave, en algo que puedo usar como una clave de un sistema simétrico si quiero, ¿no? Y están intercambiando datos en un canal inseguro. Si el enemigo lo ve, no va a poder saber a qué secreto llegamos. Es una fregonería, ¿verdad? Resolvimos el problema con algo como esto resolvimos el problema de intercambio de llave. ¿Se dan cuenta? Está poca madre. Ahí, no, aquí. El video, ¿no? Bueno, y hay problemas verdaderos que me permitan hacer esto que acabo de hacer. Hay problemas verdaderos que sean funciones de un solo sentido. Problemas en los que uno pueda, sea fácil, ¿no? Invertir un poco de tiempo y llevar la función y aplicar una función en un sentido, y sea muy costoso en tiempo y llevarla al revés. Existen problemas matemáticos verdaderos que puede utilizar en criptografía, y la respuesta es sí, ¿no? Ahí tenemos un par. El problema del logaritmo discreto, muy famoso, ¿no? Y el problema de la factorización. Ambos son problemas matemáticos que nos llevan a funciones de un solo sentido, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Quedó bien ilustrado el concepto con el videíto y demás? Aquí. Si alguien en algún momento tiene alguna pregunta o algo, pues, por supuesto puede interrumpir, ¿no? Ya van, entonces, el problema, ¿no? El primer problema, el problema del logaritmo discreto. Pues ya conocemos todos el logaritmo, ¿no? De hecho, nos ha estado a veces fastidiando toda la vida desde el bachillerato, ¿no? Si X es B a la Y, entonces Y es el logaritmo de X en base B, ¿no? Se escribe como Y igual a log base B de X. Eso, ya sabemos, tiene sentido siempre que B y X sean mayores que 0 y la B sea distinta de 1, ¿no? Es una función que crece así, etcétera, ¿no? Crece despacito, por cierto. Por eso nos gusta en computación, porque crece despacito. Si esta es la complejidad de algo, está bien chido, porque entonces menos de lineales, ¿no? Cosas como esa. Por eso nos gusta el logaritmo. Y bueno, estamos acostumbrados a verlo así en los reales, ¿no? Pero, pues bueno, resulta que podríamos pensar en un problema similar a este, pero no necesariamente en los reales, ¿no?
pues hay otros conjuntos, ¿no? Hay grupos, campos finitos en los que el logaritmo también tiene sentido. Tiene sentido hablar de logaritmo. Por ejemplo, pues, caso simple, en los enteros módulo P, ya sabemos que eso es un campo finito, ¿no? Es un campo primo, y entonces podríamos pensar en llevar el concepto de logaritmo a uno de estos conjuntos. Y está chido porque entonces tenemos un número entero, ¿no? Manejamos números enteros, módulo P, entonces son representables con toda precisión en la computadora, no necesitamos la precisión infinita que necesitaríamos para manejar las cosas en los reales, ¿no? Que no, por supuesto no vamos a tener en una computadora, sino que podemos tener un conjunto finito donde movernos y llevar el concepto de logaritmo a ese conjunto finito. Y entonces podríamos pensar en el problema que se llama de logaritmo discreto. Encontrar el logaritmo aquí, en los reales, pues no es problema, digamos, una calculadora cualquiera lo hace, pero en un conjunto finito ya no está tan fácil, ¿no? Puede de hecho ni siquiera existir el logaritmo. Por ejemplo, no existe ningún número entero n tal que 2 a la n sea 6 en los enteros módulo 7. Son los enteros módulo 7, o sea, es un campo primo, ¿no? Pero pues no existe un cuate que sea el logaritmo de 6 en base 2, ¿no? Porque en particular, pues con los enteros módulo 7, pues 2 a la n solo puede ser congruente con 1, con 2 y con 4, ¿no? Entonces no se va a poder. Imagínense que estamos en un conjunto bastante más grande que módulo 7, ¿no? Bastante más grande que los enteros módulo 7. Estamos en un conjunto enorme, ¿no? A lo mejor también en un campo primo, pero con el primo P, un numerote gigantesco, ¿no? Digamos de 2048 bits, que es como el estándar ahorita, ¿no? O sea, tenemos 2 a la 2048 posibilidades, 2 a la 2048 elementos, digamos, representables, ¿no? Utilizando ese número de bits. Nos vamos a mover en un conjunto un poco más chico que eso, por supuesto, porque son los enteros módulo alguien, es un número primo, pero de todas maneras es un conjunto gigantesco, es muy grandote, ¿no? Y te piden, digamos, pues a ver, dime quién es el n tal que k, otro número, a la n es este otro que te estoy dando, ¿no? Encuéntrame cuál es el exponente al que hay que elevar el número que te di primero para obtener este otro. Bueno, es un problema difícil, en el sentido de que no conocemos un algoritmo eficiente que nos permita no explorar uno por uno todas las posibilidades hasta encontrar quién es, si es que existe, el cuate que al elevarlo, al utilizarlo como exponente, me da justamente el número que yo estaba pidiendo, ¿no? Es tanto más difícil de calcular cuanto mayor sea el tamaño del módulo, este problema, ¿no? Entonces, un problema chido que podemos utilizar como función de un solo sentido, ¿no? El programa de logaritmo discreto se llama. Lo vamos a abordar con más cuidado a partir de la próxima clase. Vamos a abundar en este problema y vamos a precisar muchas cosas acerca de él. Porque de hecho se utiliza en el esquema de la pintura, ¿no? Solo que de cierta manera, para implementar el esquema que dije con la pintura, pero para implementarlo de veras, ¿no? En la vida real. Y otro problema es ¿no? El problema de la factorización. Conocemos el teorema fundamental de la aritmética que dice que cualquier entero que ustedes me den positivo, ¿no? Tiene una descomposición en términos de números primos, y esa descomposición es única, salvo el orden en el que pongo los primos, ¿no? Es decir, para cualquier número entero n que ustedes me den, yo puedo encontrar, o existe una descomposición de ese, ¿sí? Como producto de números primos. Eso está chido, ¿no? Habíamos hablado ya de eso antes. Y bueno, pues por supuesto, si ustedes me dan una colección de k números primos, es muy fácil multiplicarlos y obtener el producto de ellos, ¿no? Punto. Es una función sencilla de aplicar. Pero si en cambio me dan el número y me dicen, a ver, encuéntrate los factores primos que lo construyen, eso ya no está fácil, ¿no? Porque en principio hay que ir probando uno por uno los primos hasta encontrar quiénes son los que dividen al cuate por el que estoy preguntando, ¿no? Y pues eso significa recorrer todos los números primos y generarlos y probar si alguien es primo o no. Entonces eso no está trivial, ¿no? Sabemos por el teorema fundamental de la aritmética que existen y que son únicos salvo el orden, pero encontrarlos no está fácil, ¿no? Y sobre todo si el tamaño del número es grande,
Si es un numerote gigantesco, entonces es todavía más difícil. Por cierto que no importa si es un número hecho de varios primos o de solo dos primos multiplicados, de todas maneras es difícil. No son problemas equivalentes, si es más difícil encontrar un número que es producto de varios primos, pero ambos son problemas difíciles, ¿no? Y bueno, entonces la próxima clase veremos cómo usar estos problemas para nuestros propósitos criptográficos, ¿no? Yo creo que me iba a llevar más tiempo esta clase, pero ya se acabó. ¿Tienen alguna pregunta o algo así? Sí, no entiendo por qué esto resuelve lo del problema que se planteó al inicio, de no tener que intercambiar una clave. Sí, lo vamos a ver con cuidado después, ¿no? En efecto. Digamos, es esto resuelve ese problema porque a partir de ese problema llegamos a que necesitábamos el concepto de one-way function, ¿no? El concepto de one-way function sí resuelve el problema porque entonces podemos utilizar una función de un solo sentido que nos permita aplicar algo, enviarlo cifrado, utilizando esa función, la aplicación de esa función, y que la otra persona, utilizando esta trapdoor function, de hecho, ¿no?, pueda deshacer lo que hicimos de manera sencilla y nadie más pueda porque es una función de un solo sentido. Porque para deshacer lo que yo hice le tomaría mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos, mi problema de intercambiar la llave o de no necesitar intercambiar una llave se resuelve utilizando funciones de un solo sentido, en particular funciones de puerta de trampa, ¿no? Y lo que estoy haciendo con esto, digamos, es ilustrar que sí existen problemas matemáticos que son, de hecho, funciones de un solo sentido, de puerta de trampa, como el problema del logaritmo discreto y el problema de la factorización. Después vamos a ver con precisión cómo es que son problemas de un solo sentido, pues, ¿no? Pero bueno, sí me van a servir, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Ok. Pero entonces la seguridad de estas funciones recae sobre que el método que usemos para crear la función o para regresarla sea secreto. No, recae en la suposición de la dificultad de la función, de aplicar la función a la inversa, ¿no? También vamos cuando hablemos del problema del logaritmo discreto, vamos a explicar, digamos, vamos a precisar la dificultad del problema, ¿no? El problema del logaritmo discreto, de aquí, ajá, de aquí, es que yo estoy suponiendo que es un problema difícil. Nadie me ha demostrado que el problema del logaritmo discreto sea realmente un problema difícil. Eso sí, ¿no? O sea, digamos que estoy suponiendo que resolver el problema, encontrar el número tal que, el exponente, encontrar esa n que está ahí, ¿no? Estoy suponiendo que encontrar esa n es un problema difícil porque tengo que explorar todos los elementos del conjunto. Nadie ha demostrado que tenga que explorar todos los elementos del conjunto, que no haya atajos, pues, ¿no? No sabemos si existen o no. No los hemos encontrado hasta el momento. Creemos que no hay realmente atajos. Y entonces estoy suponiendo eso, en efecto, ¿no? La existencia de las funciones de un solo sentido se basa en la suposición de que la dificultad existe, eso sí, ¿no? Eso está interesante. Por cierto, si existieran computadoras cuánticas, eso también lo vamos a mencionar después, si existieran computadoras cuánticas, estos dos problemas, el de la factorización del logaritmo discreto, sí se resuelven en tiempo polinomial en una computadora cuántica. En una computadora clásica, como las que tenemos, pues hasta donde sabemos sí nos lleva un chorro de tiempo, ¿no? No es un problema fácil en una computadora clásica, pero en una computadora cuántica sí se resuelven en tiempo polinomial. Eso está chido. Digamos, forman parte de los algoritmos que se llaman BQP, Bounded Quantum Polynomial, ¿no? Son problemas que sí se resuelven en tiempo polinomial
en una computadora cuántica y en una computadora clásica no. En una computadora clásica no sabemos qué tan difíciles son, pero no están triviales, ¿no? Eso está chido. Después vamos a hablar, por supuesto, un poco más de eso. ¿Tiene más preguntas? De hecho, el primer algoritmo para una computadora cuántica fue el algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor, bueno, es el segundo algoritmo. El algoritmo de Shor es justamente para resolver el problema del logaritmo discreto en una computadora cuántica. Y por cierto, estamos viendo, ¿verdad? El año pasado, Google demostró que su computadora cuántica es, en efecto, sí es una computadora cuántica de veras, pues, ¿no? Sí lograron sobrepasar la barrera de complejidad que hace una computadora cuántica, ¿no? Que todavía está muy en pañales, digamos, pero sí se está haciendo trabajo en ese sentido. Después seguramente, porque a Omar le fascina ese tema, ¿no? Les va a platicar Omar de criptografía postcuántica, qué es lo que vamos a poder hacer, o qué es lo que a lo que vamos a poder recurrir cuando existan computadoras cuánticas, y entonces pues, algunos de nuestros algoritmos criptográficos valgan gorro, así tal y como están. ¿Por qué los vamos a poder reemplazar? ¿Qué cosas sí van a poder seguir siendo complicadas, one way, ¿no? En un mundo donde haya computadoras cuánticas efectivas, ¿no? Y pues ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces, si nos disponen otra cosa. Yo creo que el fin de semana, les hago llegar una especie de examen, ¿no? Para que lo hagan. No pretendo que se haga en un solo día, sino que, pues, no sé, sea algo así como una tarea de examen, en el sentido de que pues, tengan, no sé, como algunos de ustedes están conmigo en arquitectura de computadores, como lo hicimos en ese entonces, ¿no? en el examen de arquitectura, que era para el día siguiente. De entrada sería para el día siguiente. El de arquitectura de computadoras lo puse para el mismo día, pero en la noche, y después nos dimos cuenta de que, pues mejor para el día siguiente, ¿no? De entrada tendría que ser para el día siguiente. Ándale, sí, Eric sabe de eso, ¿no? ¿Estuvo feo? F. No pasa nada. La idea es que sea, de hecho, está divertido. No, pero estuvo enredado. Sí, es que algunas cosas estuvieran enredadas, ¿verdad? A final de cuentas sí salieron bien, ¿no? O sea, sí, la ayuda. De Pokémon Go, sí, es que uno de los problemas de arquitectura de computadoras era acerca de la aplicación de la ley de Amdahl en juego de Pokémon Go, ¿no? Sí, bueno, aquí yo espero que sea menos enredado. Y bueno, la idea también en la arquitectura fue irlos midiendo para ver qué tan bien iban y qué tan mal, etcétera, ¿no? Pero por eso les dimos más tiempo al final de cuentas para que lo pudieran librar bien, ¿no? Y de entrada que fuera divertido, ¿no? O sea, que no fuera como estresante y terrible. O sea, es algo a lo que están expuestos ahorita un chorro. Entonces, la idea es no ser así. Entonces, bueno, les haré llegar, yo supongo que el fin de semana. Bueno, yo creo que el lunes, algo así, ¿no? Para que veamos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, aclaración? No, profe, todo bien. Sale. Entonces nos vemos el lunes, jóvenes. Cuídense mucho, estén muy bien y pues ya saben que estoy en el chat si necesitan algo, ¿no? Gracias, profesor. Tenga buen fin de semana. Igualmente, Nos vemos. no chupen mucho.